Bienvenidos, buenas noches, bienvenidas. Gracias por sintonizar Brotes Verdes como cada martes aquí en la pantalla de C5N. Estamos pendientes de lo que se diga allí en Chilecito, La Rioja, porque hoy el gobierno dio por confirmadas 51 millones de dosis de vacunas, no solo de la Sputnik V, sino de las demás que tiene cerrado contrato el gobierno. Así que es muy probable que en instantes el presidente dé precisiones sobre esto desde allí, desde la reunión del Gabinete Federal en La Rioja. Hoy fue nuevamente un día con pico de casos. Además, ayer se habían registrado un récord de muertes, más de 400 muertes por COVID, en virtud también de una serie de reorganizaciones estadísticas. Así que esto es la primera prioridad y vamos a estar ahí. Está pasando en este momento. Esto que están viendo ustedes es al gobernador de La Rioja. Hablaba recién el ministro del Interior, Guado de Pedro, pero ahora el gobernador de La Rioja se refiere a esto mismo en la reunión del Gabinete Federal. Luego habla el presidente, lo van a tener ustedes aquí. Vamos a dar inicio entonces a este Brotes Verdes hablando de economía. Vamos a hablar, Rodo, porque si está el gobernador, todavía faltan unos minutos para el presidente. Hablemos de economía. Habló la jefa del Fondo Monetario, Kristalina Georgieva, y para muchos fue una revelación. El diario La Vanguardia en España dijo que enterró oficialmente la austeridad. Ellos le llaman austeridad al ajuste. Bueno, lo que dijo Georgieva este fin de semana en una cumbre virtual, ¿no?, que se organizó en el foro Gaidar, foro ruso, pero ella desde Washington, fue esto. Yo les dije en marzo que por favor gasten. Ahora les digo, gasten lo que puedan y después gasten un poco más. Sigo abogando por alinear la política monetaria y las políticas fiscales para proteger a la economía del colapso mientras restringimos a propósito tanto la producción como el consumo. Bueno, repito, muchos leyeron en esto algo así como el fin de la austeridad. Que el Fondo Monetario ahora no va a exigir los ajustes que históricamente le exigió a la Argentina, pero también a México, también a Brasil, también a Ecuador, también a Uruguay, también a Rusia cuando le prestó plata y también a muchos países de Europa durante esta última crisis a partir del crack financiero de 2008. Esto es lo que Georgieva, lo que el Fondo Monetario le dice a los países ricos. Gasten todo lo que puedan y después gasten más. ¿Qué le dijo Latinoamérica en junio de este mismo año de pandemia? Esto. Parece el meme del perrito, ¿no? Una Georgieva toda simpática y otra más apegada a la historia de su institución. Gasten lo que sea necesario, pero gasten con prudencia y guarden los recibos, tanto para volver con el tiempo a una posición fiscal sostenible como para garantizar la rendición de cuentas de la pandemia. Y a medida que vaya disipándose la pandemia, la solidez fiscal y la sostenibilidad de la deuda tienen que ser de vuelta prioridades. Esto dijo en una cumbre que organizó el gobierno de España junto con el Fondo Monetario en junio del año pasado, acaso el momento más dramático para nuestra economía, por efecto justamente del COVID-19 y de las medidas de aislamiento que hubo que disponer. El Fondo Monetario es el mismo de siempre. Y ahora vamos a ir a las discusiones que están cruzando. Estuve con importantes fuentes del gobierno, de los que toman decisiones. La discusión económica que cruza hoy al frente de todos. En instantes vamos a ir a eso. Ahora, este gráfico de la economista jefa del Fondo Monetario que asumió junto con Kristalina Georgieva, habla a las claras de cómo el Fondo Monetario es un artefacto geopolítico al servicio de que los países ricos sigan siendo ricos y los países pobres sigan siendo pobres. Así nació y conviene ir a la historia para entender su lógica de funcionamiento. Pero también conviene ir a los datos. Mirá este gráfico, repito, oficial del Fondo Monetario. No, el de las barras, Rodo, por favor. Ahora vamos a esto. El de las barras. Ahí vas a ver cómo los paquetes de asistencia a la economía de los países ricos fueron muy distintos a los que tuvieron los países de desarrollo medio como el nuestro y los países pobres. Los países que no tienen la posibilidad de desplegar como hizo Estados Unidos o Europa
un paquetazo tremendo de ayuda. Mirá esto, mirá esta distancia, esta brecha. En porcentaje del PBI, los países ricos gastaron en promedio 25% del PBI. Lo que hizo Donald Trump de ponerle $1.200 por mes a cada familia para sostener el consumo, aun cuando hubieran perdido el trabajo, además de préstamos adicionales, subsidios para distintas ramas de industria. Bueno, en países de ingreso medio como el nuestro, esto fue apenas un poquito más del 5% del PBI. En los países pobres, en donde 9 de cada 10 personas no se van a poder vacunar en este 2021, la asistencia fue ínfima. Esto que estás viendo ahí, ínfima. Esto es lo que genera un orden social mundial injusto. Pero el Fondo Monetario en ese contexto es muy difícil que sea un aliado del crecimiento de la Argentina. La doble vara que tiene en términos teóricos y en términos prácticos es esa. Es gasten todo lo que puedan y gasten más a los ricos y gasten hasta ahí y guarden los recibos a los demás países. Vamos al gráfico de la Argentina, porque en el medio de todo esto estamos viendo cómo salimos de esta pesadilla de la peste, pero también cómo salimos de la crisis. Y la verdad que ahí vos lo que ves es un semáforo con lo del país. Y el semáforo muestra la situación de febrero antes de la pandemia, la de abril, o sea, cómo facturaban los comercios en abril, después de las medidas de aislamiento, después del ASPO, cómo facturaban en octubre cuando empezó a aflojar la cosa. Fíjate que hay lugares en verde, incluso de la Argentina, y cómo estaban ahora en noviembre con los últimos datos en todo el país. Después, esto mismo se puede ver. Fíjate también cómo hay claroscuros, ¿no? Hay algunas provincias que estaban en verde en octubre y que aflojaron un poquito hacia el naranja en noviembre. Acá lo ves barrio por barrio y partido por partido del conurbano. Es interesantísimo. Esta es información del Centro de Estudios para la Producción que dirige Daniel Steingart ahí en el Ministerio de Matías Culfas. Es un dato que acaba de salir. Fíjate vos, barrio por barrio. Hay lugares que en octubre ya estaban en verde oscuro, o sea, ya estaban muy por encima de la prepandemia, y en noviembre vuelven al amarillo. O sea, el partido está empatado. No le ganamos a la crisis todavía. El partido está ahí como peleado, y el desplome que tuvo la Argentina en este 2020 fue inédito, fue parecido al del 2002, fue 10%. A ver, esta realidad exige debates profundos y definiciones. Y es lo que está pasando puertas adentro, tras bambalinas, en el frente de todos. La verdad es que hay una muestra de por qué es tan desigual la recuperación, que también salió en este informe, que la voy a compartir con ustedes en un ratito, porque la recuperación está teniendo forma de islas. En algunos lugares ya está la actividad como antes de la pandemia, pero en muchos otros no. Y no va a estar tampoco durante 2021. La educación es uno de esos sectores. Ahora vamos a discutir justamente la vuelta a clases con dos muy importantes especialistas en pedagogía y en educación, que son Silvina Birz y Mariano Narodowski. Vamos antes que eso con el presidente de la Nación, que está hablando en La Rioja. En lugar de este Chilecito y de esta Rioja que tanto quiero. Porque me lo transmitió él, simplemente por eso. Le contaba al intendente que ni sé dónde estaba parando porque alquilábamos fincas para pasar el verano acá. Así la llamaba mi padre. Y una mañana me levanté muy temprano y miré y veía una cosa plateada que estaba como flotando en un cielo muy nuboso. Y fui corriendo a preguntarle a mamá, la desperté y le dije, mamá, ¿qué es eso que estoy viendo? Y papá displicente dijo, está viendo el Famatina que está nevado. Y nunca me olvidé de esa imagen, nunca. Era como un triángulo flotando en el aire. El mismo Famatina que ahora está nevado y que uno lo disfruta. Y papá me hablaba de Joaquín B. González, mis montañas
Lo leí porque papá me decía, ese es el libro, de estas montañas habla Joaquín B. González en su libro. Y conocí esa casa de Joaquín B. González que hoy visitamos y declaramos monumento histórico. Y sin saberlo, sabía que había sido un hombre inmenso Joaquín B. González. Lo que no sabía es que había sido el fundador de la Universidad de La Plata. Y ahí entendí que está muy bien que la casa donde vivió Joaquín B. González sea patrimonio nacional. Porque fue un hombre inmenso, porque esa universidad es una universidad inmensa, que ha dado, entre otros, a nuestro ministro de Economía y a nuestra vicepresidenta. Y a Néstor, que lo hizo abogado también en la Universidad de La Plata. Con lo cual, cada vez que vengo a La Rioja, empiezo a preguntar, ¿dónde quedan los colorados? ¿Dónde queda el río Miranda? ¿Dónde está la cuesta de Miranda? ¿Dónde está Sanagasta? Son todos los recuerdos de mi infancia. Hermosa infancia, aquí en La Rioja. Esta Rioja, que también, como el norte, ha padecido la postergación del resto del país. Ha quedado postergada. Merecida reivindicación, por supuesto, a Joaquín B. González. Volvemos a La Rioja en cualquier momento cuando siga el discurso del presidente. Pero nos metemos... Ahora vuelvo a la economía, ¿eh? Ahora vuelvo a la economía porque les voy a mostrar un indicador que por lo general no se ve de cómo se desenvuelven los distintos sectores de la economía, especialmente del consumo. El googleo está empezando a crecer como método estadístico la medición de lo que la gente busca en Internet. Y como hay cada vez datos más desagregados, lo que se puede hacer es un semáforo, como el que hice recién con los mapas, pero lo hizo el mismo Centro de Estudios para la Producción con palabras que representan cosas que la gente busca en Internet. Ahora un ratito te muestro el detalle de esto, porque va a hablar mucho de tu bolsillo en la nueva normalidad. Fíjate esto. Durante todo el año... Frénalo ahí, Rodo, frénalo ahí. Durante todo el año 2020, la palabra vivero fue más googleada que en el mismo mes del año anterior. Fíjate cómo eso habla de la actividad económica en los viveros. Pero fíjate vos cuánto se googleó pizzería, por ejemplo. O cuánto se googleó cabañas, ahí abajo del videograph, abajo de todo en la pantalla. Cuando vos ves rojo en cabañas, en el renglón de cabañas, ¿ves un renglón todo rojo? Lo que ves es una realidad terrible para el sector turístico. Bueno, esa nueva normalidad con sectores que ganaron y sectores que perdieron como en la guerra requiere un arbitraje de orfebre por parte de la política económica. Y eso es lo que me parece está en discusión en este momento respecto de cómo va a intervenir el gobierno tratando de impulsar una recuperación que sola no va a llegar, sola no va a llegar. En instantes vuelvo a esto porque, repito, tengo algún dato de lo que se está discutiendo allí adentro.